¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Les pedimos siempre que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que así la plataforma les avise cuando se sube un nuevo video. Se están subiendo videos a cada rato, varios videos a la semana. Entonces es interesante que estén suscritos de esa forma. Bueno, nos acompaña como siempre desde Buenos Aires el investigador Jorge Costa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Claudio, hola a todos los oyentes, nuestro respeto en este mes de septiembre del año 2025, reiteramos una vez más, GB Latam TV significa Giorgio Bon Giovanni Latinoamérica TV y en un nuevo programa de Verdadera Justicia. Así es, Jorge. Como es habitual en el programa, se basa, reiteramos una vez más, en las enseñanzas espirituales del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni para este tiempo. Pero los hechos determinantes de lo que nosotros llamamos el final de los tiempos ocurren a diario y no podemos soslayarlos y omitirlos. Así que, adelante, Jorge. Bien, uno de esos hechos que no podemos omitir, debe la humanidad tomar conciencia de lo que sucede en la Franja de Gaza. Vamos con un nuevo informe de JP más en español, titulado Bombas, hambre, Gaza agoniza. Bueno, la brutalidad del sionismo queda a la vista, ¿no? Sí, antes del informe que anunciamos de JP más en español, vimos cómo ayer nomás Israel derribaba ya los edificios, los últimos edificios que van quedando en pie en Gaza. Vemos el informe ahora, Claudio. Durante meses hemos visto estas imágenes desgarradoras, niños y ancianos muriendo de hambre en Gaza. Ahora la ONU se atreve a confirmar lo que ya era imposible de ocultar, que sí existe una hambruna. Un organismo de las Naciones Unidas que mide el hambre en el mundo reconoció lo que todos ya sabíamos. Más de 500,000 de personas enfrentan condiciones catastróficas, hambre, indigencia y muerte. El culpable tiene nombre: Israel. Con su asedio, bombardeos y bloqueos totales, ha convertido el hambre en un arma de guerra. Nos morimos de hambre lentamente cada día. Las balas nos matarán rápidamente. Ofensivas que reducen barrios enteros a polvo, bloqueos que impiden comida y medicinas, el 98% de las tierras de cultivo arrasadas y hasta la pesca prohibida. El resultado, una crisis planificada para quebrar a un pueblo entero. Lo que dicen las cifras es brutal. 132,000 niños menores de 6 años sufrirán desnutrición aguda en los próximos meses. 55,000 mujeres embarazadas y lactantes necesitan apoyo urgente para no morir con sus bebés. Pero el hambre es solo una de las armas de Israel. La otra, igual de despiadada, son los ataques contra lo poco que aún sostiene a Gaza, sus hospitales.
El complejo médico Nasser, el principal centro de salud del sur del enclave, fue blanco de repetidos bombardeos que dejaron a varios muertos. Entre ellos, 5 periodistas que se suman a la lista de más de 270 comunicadores asesinados desde que comenzó el asedio. Con más de 60.000 muertos, Gaza no conoce de sitios seguros, ni en los barrios, ni en los campos, ni siquiera en los hospitales. El plan de exterminio de Israel contra miles de palestinos avanza sin freno, incluso por encima de la condena global. ¿Qué podemos decir ante esta barbarie que no hayamos dicho? La gente se pregunta, ¿cómo es posible que nadie haga nada? La gente se desespera, se moviliza en distintas partes del mundo. Hay una flotilla de varias embarcaciones que van desde Barcelona y de distintos puntos de Europa hacia Gaza, llevando alimentos y necesidades básicas, medicinas, en fin, y han sido amenazados de que van a ser tratados como terroristas. Hay grandes activistas, actores y todos, gente de distintos ámbitos y de 80 países distintos. En fin, ¿cómo es posible que nadie pueda hacer nada? Esta es la evidencia de una dictadura mundial. No es Netanyahu. Netanyahu solo no puede hacer nada. Ni siquiera con Estados Unidos al lado. Si no estuviera el poder del dinero de la dictadura mundial que estamos en este momento teniendo y que no vemos, no podría hacer todo lo que hace. Ya no existe la ONU, no existe la CPI, no existe la Haya, no existe nada, se acabó el derecho. Es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte es el que tiene el dinero. Ese es el que pone las reglas. Ahora, Netanyahu abiertamente, algo que escondió por años y por años, ahora lo dice, vamos por el gran Israel. Y lo tienen los soldados en sus uniformes acá. Vamos por Israel significa que van a comerse a Jordania, se van a comer al Líbano, a Siria, parte de Irak y parte de Egipto. Y varios países árabes ya están reclamando. Pero a pesar de eso no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? Porque no pueden, porque son esclavos del dinero también. Esa es la realidad, mis queridos. Por eso que vemos esta barbarie que estamos empezando a ver ahora y lamentablemente, mis queridos telespectadores, la vamos a ver en muchos países más. Y también nos va a afectar a nosotros. Eso es lo que estamos viviendo. Tenemos que ver de una buena vez la realidad. La dictadura mundial está en pleno y esa es la evidencia. Adelante, Jorge. Vamos a un segundo informe, esta vez de Deutsche Welle, más conocido como DW, que significa Onda Alemana, la agencia alemana de noticias, que nos dice que la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio, que la conducta de Israel en Gaza cumple la definición de genocidio. Como decía recién la periodista, esto es algo ya programado. Adelante. La Asociación Internacional de Investigadores del Genocidio asegura que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Según este grupo, que está formado por unos 500 académicos, entre los que se encuentran varios expertos en el Holocausto, las políticas y acciones de Israel cumplen los criterios legales para ser calificadas como genocidio. Asimismo, considera que se han cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Israel ha negado estar cometiendo genocidio y califica las acusaciones como antisemitas. Timothy Williams es vicepresidente segundo de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio. En una entrevista a DW grabada anteriormente, explica qué acciones específicas han llevado a su asociación a concluir que el gobierno de Israel comete genocidio en Gaza. Es una acumulación de diferentes actos que se han llevado a cabo y que constituyen el crimen de genocidio.
Un crimen se considera como genocidio cuando ocurren 5 actos. El primero es el asesinato, y ya hemos visto más de 60.000 asesinatos. Se han cometido daños físicos y mentales. Existen más de 140.000 heridos y muchos más con afecciones mentales. Creo que también es importante destacar el hecho de afectar las condiciones de vida y la calculada destrucción de los residentes. Todo eso lo hemos visto. También la destrucción de campos agrícolas, bodegas de alimentos, panaderías. Eso produce una situación de hambruna. 90% de los hogares han sido destruidos. Además, se cuentan ataques deliberados a personal de emergencia y las limitaciones impuestas para la entrada de ayuda. Por eso, la mayoría de los miembros de la asociación consideran que son acciones que pueden constituir genocidio. Y todo eso producido con intención, que es condenado por la Convención de Ginebra. Bien, noticia del 4 del 9 del 2025. Para que quede claro, como decía la periodista, esto es un plan muy bien llevado a cabo, planificado con anticipación, lo que sucede en Gaza, el exterminio, la hambruna. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, reveló este miércoles 3 del 9 del 2025 un plan para que Israel se anexe el 82% de Cisjordania, a pesar de las advertencias hechas por naciones como Emiratos Árabes Unidos, que les dijo que esto significaría el fin de su integración en Medio Oriente. Según informó The Times of Israel. Es hora, dijo este ministro de Finanzas, es hora de aplicar la soberanía israelí en Judea y Samaria y eliminar de una vez por todas la idea de dividir nuestra pequeña tierra y establecer un Estado terrorista en su corazón, expresó este ministro de Finanzas Smotrich, refiriéndose a Cisjordania por su nombre bíblico. El plan forma parte de una estrategia para evitar a nivel internacional el reconocimiento de un Estado palestino. Nunca podemos permitir que una amenaza existencial se establezca entre nosotros. Después de décadas de vacilaciones, es hora de decirlo claramente y actuar en consecuencia. Y por eso el objetivo de la soberanía es de una vez por todas eliminar al Estado palestino de la agenda. Como se ve, estas declaraciones del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, nos confirma el plan que están llevando a cabo, planificado, con mucho tiempo de anticipación. Claudio. Sí, efectivamente, como tú dices, este plan del Gran Israel, que es el fondo del plan final, es un plan que fue elaborado por el sionismo y los neoconservadores el año 1996. Y Yasser Arafat dio las primeras luces, y por eso que no lo dejaban participar en la ONU. Pero, y ahora ya perdieron la vergüenza y lo dicen abiertamente. Entonces nosotros tenemos que tener claro que el 7 de octubre del 2023 es muy extraño lo que pasó. Recordemos que jamás fue creado por el Estado de Israel para sus propósitos, así como Al-Qaeda y el ISIS fue creado por Estados Unidos para sus propósitos, estos hicieron lo mismo. Entonces,
Hamás es un instrumento de Israel para sus propósitos. Y todas esas facilidades que encontró Hamás el 7 de octubre del 2023 nos llevan a pensar aquello. Adelante, Jorge. Bien, a raíz de esta barbarie, de este genocidio, de esta hambruna, el periodista italiano Giorgio Bon Giovanni nos escribió al mundo, a todos nosotros, un artículo titulado Israel y Netanyahu, se implementa el Mein Kampf de Hitler. Mein Kampf es el libro escrito por Hitler, donde en dicho libro nos decía lo que iba a implementar o lo que quería implementar como ideología para toda la humanidad. Reiteramos, título, Israel y Netanyahu, se implementa el Mein Kampf de Hitler, por Giorgio Bon Giovanni. Y nos dice, en los últimos meses, a medida que se intensifica el genocidio en la Franja de Gaza, han aumentado las acusaciones contra el gobierno israelí liderado por Benjamín Netanyahu y por parte de diversos observadores, activistas e incluso algunos sobrevivientes judíos del Holocausto. Estas acusaciones hablan de políticas que recuerdan inquietantemente la ideología y las prácticas descritas en Mi lucha de Adolfo Hitler, el texto fundacional del nazismo que predicaba el apartheid, la supremacía de la raza aria y la limpieza étnica de quienes se consideran indignos de existir. Esta comparación es dolorosa, recordando las atrocidades perpetradas por ese régimen, el nazi, pero en ciertos aspectos probablemente sea inevitable hoy en día. En Mi lucha, Hitler esbozó la idea de una raza elegida, destinada a dominar durante 1000 años, eliminando a enemigos como judíos, gitanos, personas con discapacidad y otros grupos considerados inferiores. Algunos críticos argumentan que, de manera preocupante, la retórica y ciertos métodos adoptados hoy por el régimen israelí hacia los palestinos, particularmente en Gaza, reflejan una ideología de exclusión y opresión que rememora esa antigua y cruel visión. Hablamos del sionismo, una ideología supremacista y colonialista de origen europeo como el nazismo, que aspira a crear un Estado-nación solo para los judíos en la tierra que Dios les prometió. Durante casi un siglo, el sionismo ha ensangrentado la tierra de Palestina, llevando a cabo una limpieza étnica contra el pueblo palestino que la habita. En mayo de 1948, durante la Nakba, la expulsión forzosa de 750.000 palestinos que precedió al establecimiento del Estado de Israel, David Ben-Gurión, primer ministro israelí de aquel tiempo, habló sin vacilar de utilizar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación de tierras y la eliminación de todos los servicios sociales para expulsar a la población árabe de Galilea. O sea, lo que estamos viendo hoy. Las mismas palabras, los mismos conceptos fueron expresados por otros líderes israelíes y por el propio fundador del sionismo, Theodor Herzl, que dijo: intentaremos expulsar a la población pobre más allá de las fronteras. Los palestinos son vistos y tratados como una población
indeseada e inferior, como lo fueron los judíos durante la era nazifascista. No es casualidad, dice el periodista Giorgio Bongiovanni en su escrito, no es casualidad que Israel sea considerado por las principales organizaciones internacionales, incluida la israelí como B'Tselem, como un régimen de apartheid. Esta es precisamente la naturaleza del sionismo y no contempla ninguna conciliación con los palestinos, sino su exilio o simplemente su eliminación. En este sentido, la postura del actual gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, representa la interpretación exacta de los valores fundacionales de Israel. Analicemos la actualidad, dice el periodista Bongiovanni. Ahora que el ejército israelí ha diezmado la capacidad militar del grupo Hamas y otras facciones palestinas, Netanyahu aún afirma, a pesar de la oposición de los líderes de las fuerzas de defensa de Israel y los familiares de los rehenes, que ocupar permanentemente la franja de Gaza, como estamos viendo en estos videos que estamos pasando, expulsando a cientos de palestinos desplazados que viven allí. La presencia de Hamas es una excusa miserable y cada vez más personas en el mundo lo han comprendido. Durante años, el gobierno de Netanyahu ha sido acusado por numerosas organizaciones de derechos humanos y miembros de la comunidad judía internacional, incluidos sobrevivientes del Holocausto, de implementar políticas segregacionistas, deportaciones masivas y uso desproporcionado de la violencia que, en su opinión, roza el genocidio. Estas voces denuncian la solución final, contemporánea contra los palestinos, subrayando el surgimiento de una nueva y peligrosa ideología nacional judía que implícitamente exige métodos de exclusión y exterminio. Una de las voces más conmovedoras y autorizadas de aquel holocausto de Hitler es la de Ajo Meyer, un sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, que en su vida criticó repetidamente el uso del holocausto como justificación de políticas violentas y afirmó con firmeza: nunca más debe aplicarse a nadie, incluidos los palestinos. En varias entrevistas y discursos, Meyer denunció que lo que Israel está haciendo a los palestinos me recuerda a lo que los nazis me hicieron a mí. Estas palabras pronunciadas por alguien que experimentó en primera persona el horror del Holocausto representan un poderoso recordatorio de la necesidad de evitar de toda forma la opresión e injusticia donde quiera que se manifieste. La historia nos enseña cómo el pueblo alemán, tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, tuvo que lidiar con la ideología inhumana del nazismo y el horror de los campos de concentración. Esperamos que la sociedad israelí, toda en su conjunto, también reflexione sobre el hecho de que una política de opresión y exclusión extremas corre el riesgo de repetir lo peor de la historia, y ya lo está repitiendo. La situación actual en Gaza, marcada por 62.000 víctimas, 2/3 de ellas mujeres y niños, la destrucción de infraestructura esencial y sensación generalizada. Desesperación entre la población palestina amplifica la preocupación internacional. Numerosos activistas e intelectuales advierten contra la escalada de violencia que corre el riesgo no solo de prolongar aún más el conflicto interminable, sino también de alimentar el odio y las divisiones difíciles de sanar. Algunos analistas señalan que, si bien Hitler aspiraba a conquistar el mundo militarmente, la versión contemporánea de la supremacía de Israel demuestra otra cosa. También se manifiesta política, financiera y culturalmente.
con grupos poderosos que influyen en la dinámica internacional. Sin embargo, este control no conduce a una impunidad absoluta. Por el contrario, amplios sectores de la comunidad internacional están creciendo en conciencia y movilización para poner fin a las injusticias y promover una solución pacífica inmediata. Lo mismo ocurrirá con Netanyahu, quien enfrenta una orden de arresto internacional y todo su gobierno. El mayor desafío sigue siendo evitar una escalada militar devastadora que podría poner en peligro la coexistencia entre palestinos e israelíes en una zona de gran importancia geopolítica. Comunidades de todo el mundo, incluidos muchos grupos judíos antisionistas, exigen una profunda revisión de la política de Netanyahu y una solución justa y duradera basada en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todos. La historia, dice el periodista Giorgio Bongiovanni, la historia ya ha demostrado los horrores que pueden surgir del extremismo y la intolerancia. Hoy más que nunca es crucial extraer las lecciones correctas si Israel no quiere desaparecer. Sí, porque Israel corre el riesgo de ser aniquilado, tal como lo fue el nazismo de Hitler. Aniquilados, insistió el periodista Bongiovanni. Los regímenes que han ensangrentado pueblos e historia están destinados a implosionar. Y esto en la versión secular de la historia, o sea, secular de la historia humana. Luego hay otra versión, la de los creyentes, y es la siguiente. Si existe un Dios de Israel, y lo existe, ese mismo Dios es el padre de Cristo, Abraham y Moisés. Es el padre de ese pueblo, el protagonista de la Biblia. Y ese Dios intervendrá tarde o temprano. Y no es la cabeza de un régimen, este Dios, sino la manifestación de la justicia, la verdad y la vida. Concluyó el periodista Giorgio Bongiovanni sobre la situación que viven los palestinos en la Franja de Gaza. Claudio. Sí. Bueno, eso confirma claramente todo lo que hemos estado exponiendo y mostrándoles a ustedes, queridos telespectadores. El supremacismo que ellos imponen. Ellos ven a Palestina como pueblos inferiores, como razas inferiores. Los tildan de animales humanos. Ya en su tiempo, Menachem Begin les dio un calificativo monstruoso. Y en el Knesset hablaba contra ellos, que eran menos que humanos, así que había que destruirlo. Esto es una cuestión que viene de ellos de hace mucho rato, como decías tú también en el artículo que leímos. Ben Gurión, que viene de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que incluso estaba de acuerdo con Hitler en el exterminio de los judíos. Adelante, Jorge. Tenemos el video, no sé si te parece, el que se nos quedó atrás. Bueno, adelante. Y esa cumbre que estaban viendo, ahora vamos a presentar otra nota, pero es la cumbre de París. En esa cumbre lo que se estaba debatiendo, no sé si vieron por ahí, había una tele con muchas caritas, bueno, eran todos presidentes de la Unión Europea, algunos por videoconferencia, otros en persona. Se estaba debatiendo las garantías de seguridad. La verdad es que en este mundo donde nada es seguro y donde nadie sabe qué va a pasar o por lo menos cómo va a suceder lo que va a venir, estar hablando de garantías de seguridad es hablar del sexo de los ángeles. Pero bueno, algún título hay que ponerle porque los europeos quieren decir, le vamos a dar a Ucrania las garantías de no se sabe qué, porque la verdad es que la guerra está en una situación muy compleja. Los propios europeos se están preparando ante la eventualidad de una guerra con Rusia, hay que decirlo claramente, porque ellos nos lo anuncian constantemente. Pero lo que se debatía era eso, ¿no? Las garantías de seguridad. Que cuando ustedes escuchen
a Macron y a Zelensky. Después vamos a volver y yo les voy a hacer mi interpretación de lo que dijeron. Lo que dicen no es lo que está pasando. Los escuchamos. Європейські виробничі лінії працюють поки що недостатньо, але це все потрібно і зрозуміло, як нарощувати. Обсяги мають бути більшими, швидкість має бути більшою. Також ми маємо значні виробничі потужності в Україні сьогодні, які не використовуються через дефіцит і брак коштів. Це дійсно серйозно. Майже 60% всієї зброї, яку ми сьогодні використовуємо в Україні, вироблено у нас в Україні. Nous avons, à l'issue de ce sommet, décidé de lancer maintenant les travaux politiques et juridiques pour décliner ces garanties de sécurité. L'ensemble des pays de la coalition avec l'Ukraine. Et nous avons ensuite tenu un appel avec le président Trump, où nous avons pu établir tout cela. Les conclusions de cet appel sont simples. Dans les prochains jours, nous allons finaliser le soutien américain à ces garanties de sécurité. Les États-Unis, comme je l'ai dit, ont été impliqués dans toutes les étapes du processus. Les États-Unis d'Amérique ont été très clairs, et ils ont été très clairs dès notre rendez-vous de Washington, et ça a été réitéré là. C'est aussi pour cela qu'ils ont participé à tout le travail des dernières semaines sur leur soutien et leur volonté de faire partie des garanties de sécurité. Donc il n'y a pas de doute sur ce sujet. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Sin ánimo de ser despectivo, creo que los que se reúnen ahí no tienen ningún poder. Están cacareando todavía con rezagos de sus delirios de grandeza que otrora tuvieron. Fueron los europeos, los franceses particularmente, fueron echados de Europa, despojados. Ellos no tienen recursos. Tenían que sacar y robar recursos de África y ahora no lo están haciendo. Estados Unidos, el que se supone que es aliado, destruyó su economía, la de Europa. Y estos estúpidos, perdone que lo diga así, pero es verdad, siguen lamiéndole los zapatos, por no decir otra cosa, a Estados Unidos. Entonces, esta gente no tiene ningún poder. No tienen ningún poder de resolución. Yo creo que Donald Trump los escucha porque les da un poco de pena, pero no tiene ningún poder de resolución. Hablan de mandar 26 países tropas a Ucrania. ¿Saben lo que significa eso? Eso significa guerra con todos esos países. Rusia le haría la guerra a todos esos países, pues si formalmente entran en la guerra, se convierten en blancos legítimos. Entonces, me parece de muy poco peso específico los dichos de tanto de Macron como de Zelensky, que cada día tienen menos peso. Adelante, Jorge. Bien, como queda claro, sobre todo en el artículo del periodista Giorgio Giovanni, Israel implementa lo que quería implementar Hitler en la humanidad. Vimos hace un rato un informe del Canal 26 donde este señor que gobierna de facto Ucrania, Zelensky, pedía fabricar más armas y el presidente de Francia hablaba de ir contra el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Ahora tenemos una noticia que preocupa a la Federación Rusa.
fechada el 4 de septiembre del 2025. Los países de la OTAN proporcionarán misiles de largo alcance a Ucrania. El régimen de Kiev recibirá misiles de largo alcance de sus aliados occidentales, comunicó el gobierno del Reino Unido, señalando que la decisión se tomó durante una llamada virtual entre miembros de la llamada coalición de voluntarios, liderada por Francia e Inglaterra. El primer ministro británico Keir Starmer dio la bienvenida a los anuncios de los líderes europeos dispuestos a suministrar misiles de largo alcance a Ucrania para reforzar aún más los suministros del país, reza el comunicado emitido este jueves 4 del 9 del 2025. Por otro lado, el primer ministro inglés acusó al mandatario ruso de retrasar las negociaciones de paz sobre Ucrania, sobre el conflicto ucraniano, pese a que Putin invitó al presidente de Ucrania, Zelensky, a viajar a Moscú para celebrar las negociaciones que fueron rechazadas por el mismo Zelensky y su ministro de Relaciones Exteriores, Andrei Sybiga. Esta coalición de voluntarios la integran 35 países, en su mayoría europeos, pero también están Canadá, Australia y Japón. ¿Qué quiere decir esto? Que la reunión del 15 de agosto en Alaska, buscando acercar posiciones, buscando la paz entre Donald Trump y Vladimir Putin, pareciera estar siendo socavada por esta coalición de voluntarios, y todo indica que, como decimos siempre, nos enrumbamos hacia una tercera guerra mundial y creemos que es nuclear. Claudio, si querés agregar algo a esto, porque tenemos otro mensaje sobre este mismo punto. Sí, la belicosidad de esta gente de Europa, amparando hasta el último al líder de Ucrania, queda de manifiesto en esto. Ellos quieren seguir la guerra. No cree que es la única forma de justificar la caída inexplicable de sus economías y el robo del presupuesto nacional para la venta de armas ante su población. Y además las élites los obligan a ir a la guerra. Adelante, Jorge. Artículo y mensaje de Adoniesis o Adonai, regente de este sistema solar, sobre lo que vive Europa y lo que propone Europa o la OTAN en territorio de Ucrania. Título del mensaje: la Europa criminal que te llevará a la Tercera Guerra Mundial. Adoniesis comunica: con gran tristeza, amargura, conmiseración, compasión y dolor, debo pedirles, dice Adoniesis, que lean el artículo adjunto escrito por Giorgio Bongiovanni, mi instrumento, y su joven colega Francesco Ciotti. Se trata de todo lo que los medios de comunicación mundiales no les cuentan. Todos los medios de comunicación mundial están al servicio del poder. Cualquier poder, es decir, militar, político, económico o religioso. Casi todos difunden mentiras y falsedades y les mienten. Pero hay periodistas de investigación, como los firmantes de este artículo y algunos otros, que encuentran las noticias porque al final se pueden encontrar y son declaraciones oficiales reales de los propios poderosos. En esencia, les pido que dediquen una hora de su vida a leer sobre la catastrófica situación en la que se encuentra la humanidad, ¿no? Han entrado toda la civilización humana, sin excluir a nadie, en un agujero negro.
Las grandes potencias occidentales están gravemente enfermas de lo que llamamos Harvard, la plaga de las neuronas del cerebro, es decir, un virus perverso que tiende a matar y a matarse a sí mismo. Los planes militares de las naciones occidentales para derrotar a Rusia y a su aliada China son impactantes, diabólicos y tienen un solo interés: vender armas por su avaricia. Sabemos, porque conocemos todos los secretos de los poderosos, que Rusia y China no se rendirán, y para evitar ser conquistadas conducirán a la humanidad a un holocausto nuclear. Hoy, dice el mensaje, 5 de septiembre del año terrestre 2025, que es el cumpleaños del escritor de este mensaje, se refiere a Giorgio Bon Giovanni, comienza el periodo de 7 años que ya he anunciado en comunicados de prensa anteriores. Y en estos 7 años, Europa gastará más de 80.000 millones en la moneda que llamamos euro. Y todo esto en un intento de destruir la nación de Rusia. No estamos interesados, dice Adoniesis, en defender a una nación específica, Rusia, ni China, ni ninguna otra, ni en defender a las naciones occidentales. Nos interesa la paz y la justicia, y por esta razón no intervendremos. Seremos cautelosos al seguir y vigilar de cerca a aquellos que ya hemos elegido, que son más de 10 millones de personas y cientos de millones de niños que podríamos proteger con seguridad si estallara una guerra nuclear. Dejaremos el destino del resto de la humanidad en sus manos y ciertamente en las del Creador Supremo de todas las cosas, el Espíritu Santo. Creímos que los cerebros y las almas de las personas poderosas podrían cambiar de alguna manera, pero nos engañamos. Así todo, la esperanza, como dicen en la tierra, es la última en morir. Entonces, aquí estamos, aquí, y les damos una advertencia. A ustedes, seres humanos, les damos un ultimátum. No intenten tocar a nuestros elegidos, porque si cometen este error, intervendremos militarmente y destruiremos, y animados a cualquier fuerza política, militar, religiosa o criminal que quiera dañar a nuestras hermanas y hermanos que operan en la tierra. Por lo tanto, por favor, lean el artículo adjunto. Buenas suertes a todos. Y le dice Adoniesis a Giorgio Bon Giovanni: a ti, hijo, sabemos lo triste que está tu corazón, pero aún así te deseamos un feliz cumpleaños con todo nuestro amor, todo nuestro respeto y toda nuestra gratitud por ser el siervo del Padre durante siglos y por siglos venideros. Paz. Tú, Adoniesis. Firmado Planeta Tierra, 5 de septiembre del 2025, el día del cumpleaños de Giorgio Bon Giovanni. Claudio. Un bonito regalo de cumpleaños, ¿no? Bueno, lamentablemente el mensaje es muy claro, y la locura humana persiste, el cielo lo dice, y se cansa un poco y nos deja ya. Dejamos la locura en sus manos. No vamos a controlar más su locura, nos dicen, de alguna manera. Así que quedamos en manos de gente enferma, que en cualquier momento puede cometer una locura. Y como decía Jorge hace unos minutos atrás,
la Tercera Guerra Mundial se ve muy, muy pronta y lamentablemente como los dos bloques que luchan por su existencia tienen armas nucleares, es muy difícil pensar que un bloque que tiene armas nucleares va a querer perder una guerra. Ese es el raciocinio que tenemos que hacer, queridos telespectadores. Y por eso que es inminente el tema de la guerra final. Adelante, Jorge. Bien, vamos a reiterar un mensaje de Adoniesis, porque el día 2 de septiembre del 2025 se cumplieron 2 eventos. El primero de ellos, la séptima y última trompeta empezó a sonar. El segundo evento, 36 años de estigmas ininterrumpidos. El mensaje dice: el séptimo ángel, la séptima trompeta, 2 de septiembre del 2025 al 2 de septiembre del 2022, al 2 de septiembre del año 2032. El septenario tiempo de Dios, del cielo a la tierra. Atención, año tras año, mes tras mes, día tras día, son el tiempo de los acontecimientos de Dios en el planeta Tierra. El ángel del Apocalipsis toca la séptima trompeta que anuncia la justicia de Dios. Estad atentos, hermanas y hermanos. Estad unidos, reunidos alrededor del cáliz de la comunión de Cristo viviente que está entre vosotros. Sed testigos de la obra de los justos con fuerza, valentía y fe. Yo, Adoniesis, estaré con vosotros hasta el último día, el día de la aparición en la tierra de Cristo Jesús con poder y gloria. No soltéis las manos del arado. La tierra prometida se acerca cada vez más y pronto vuestro peregrinaje por el desierto tierra llegará a su fin. El enemigo tratará de seducir vuestro corazón y vuestra mente para alejarnos de Jesucristo. Tratará a toda costa y con falsos testimonios de convencerlos que la obra es inútil y perjudicial para vuestro futuro. ¿Qué futuro? Mirad siempre los frutos de mi mensajero, el escribiente, y nunca daréis pasos en falso. Les digo solamente que quien permanezca, permanecerá firme en la fe. Él y su descendencia y todos aquellos que ama participarán en la sala de las bodas del Cordero, donde Cristo celebrará la cena de la ceniza, en la cual el ojo de vuestro espíritu descubrirá un universo infinito, en el cual lo divino es omnipresente y la materia es eterna y en perpetua mutación. Estad atentos, estad atentos. Yo, el inmortal Adoniesis, estaré con vosotros hasta el último día. Paz, vuestro Adoniesis, firmado Planeta Tierra, 3 de julio del 2025, a través del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Como queda claro, todo indica que esta humanidad entró en sus últimos 7 años. Sí, este mensaje lo habíamos compartido con ustedes, queridos telespectadores, pero lo estamos refrendando de alguna manera por la importancia que tiene y por la fecha, por cierto. Adelante, Jorge. Agradecemos, Claudio, agradecemos antes de terminar, porque ya estamos en la hora, a JP más en español, a Deutsche Welle, o conocido como DW, que es la agencia alemana de noticias, al canal 26, Andrés Repeto y su programa Global 26, a RT Noticias, Antimafia 2000 y su periodista Giorgio Bongiovanni. Jorge,
Sí. Yo creo que tenemos tiempo para compartir el mensaje de los 36 años. Bien, entonces, ¿vamos con eso o vamos con el video de el corto Yo de creo que Giorgio los de María? 36 años más importantes, no sé, por Bueno, la fecha. vamos con eso entonces, antes de terminar. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo para eso. Bueno, adelante. Vamos con eso. Mensaje titulado 36 años al servicio de Dios, del cielo a la tierra. He escrito 2 de septiembre del 2025. Dice Giorgio Bongiovanni. He encontrado a Adoniesis. Al mirar sus ojos infinitos, he leído por primera vez, desde que lo conozco, tristeza en un Dios. Generalmente me habían enseñado que Dios nunca está triste, pero sus ojos se han vuelto humanos, los ojos del inmortal, porque hoy, 2 de septiembre, me ha dicho Adoniesis, quiere acercarse aún más a mi cuerpo y a mi alma, porque a mi espíritu ya lo ha conquistado por completo. Y en esta fecha ha visto y sentido en su identidad etérica el dolor de la cruz, el amor infinito de su Hijo Cristo y de él mismo. Entonces me ha pedido que escriba lo que ahora leeréis, con la paz en el corazón y con el servicio de siempre hacia el inmortal y hacia Jesucristo, Hijo de Dios. Vuestro Giorgio, Planeta Tierra, 2 de septiembre del 2025. Y escribió Giorgio, del cielo a la tierra, Adoniesis comunica. Les rogamos que comprendan profundamente el discurso que nosotros, seres de luz, y yo, Adoniesis, el inmortal que vivo entre vosotros, queremos transmitirles. Les pedimos, por primera vez, como decís en la tierra, que se pongan en nuestro lugar y comprendan nuestra tristeza, nuestra consternación ante vuestra sociedad, vuestra vida absurda, vuestras reglas, vuestro instinto animal. No el instinto animal natural, sino el instinto animal del ser humano pervertido, alterado por vuestra mente enferma. Si queréis entender nuestro pesar y nuestra compasión, escuchad este discurso. En nuestro sitio espiritual, que llamáis web, se refiere a www.thebongiovannifamily.com, están recopilados los discursos de mis hermanos, es decir, de nosotros, los extraterrestres. Hablamos del cosmos, de las células del cosmos, de los seres vivientes, de las estrellas, de las galaxias, de miles de millones de planetas, de un universo infinito. Solo en nuestra galaxia existen más de 200.000 millones de estrellas y quizás 1 billón de planetas. Entre ellos, miles de millones son habitados, así como vosotros entendéis la vida en sentido humanoide, seres que respiran oxígeno, cuya existencia se basa en el carbono y el agua. Y estos son solo algunos mundos. Existen además innumerables moradas donde la vida física es diferente de la vuestra. Si ustedes leen todo nuestro mensaje, que hablan de dimensiones, espiritualidad, amor, procreación, vida, viajes por universos, sociedades infinitas, tecnologías avanzadas de millones y millones de años, y si conocieseis los números que componen el universo, números que nosotros conocemos porque los recorremos constantemente, y luego observáis vuestra vida social como la vemos nosotros, ustedes se quedarían también desconcertados, estupefactos, llenos de tristeza y a veces incluso de ira en el sentido de la sed de justicia. Vosotros habláis de división de territorios, de aniquilación de razas, de apartheid, de conquista de fronteras, de naciones que aún teniendo el mismo cuerpo, mismos brazos, mismos ojos, mismas piernas, mismo corazón, se odian, se combaten, se matan, se torturan y secuestran. Nos está hablando Adoniesis cómo el ser humano va contra otro ser humano.
Vuestra sociedad no se basa en el amor, en la ética ni en la justicia, sino en un valor ilusorio, un trozo de papel con números que vosotros llamáis dinero. Entonces, ¿qué pensarías si estuvieras en nuestro lugar? ¿No es lícito preguntarse si mereces vivir? ¿No es justo pensar que, aun siendo la raza más inteligente, debería ser plantas? Perdón. ¿No es justo pensar que, aun siendo la raza más inteligente, se refiere a Doniesi que somos más inteligentes que las plantas, que el mineral y que el animal, debería ser eliminados para dejar espacio a la verdadera vida, que son los animales, la verdadera vida de las plantas, del mar, de la flora, de la fauna y del hombre inteligente que de verdad quiere vivir en paz, en armonía y evolucionar? Para comprender este lenguaje, los invitamos a leer los mensajes, reiteramos, en thebongiovanifamily.com y leer La voz de los extraterrestres. Entonces quizás comprenderéis. Dentro de los próximos 7 años ocurrirán acontecimientos que los pondrán con la espalda contra la pared. Tendréis que elegir si vivir o morir. Nosotros estamos listos, como siempre, para salvar lo que se pueda salvar. Solo salvaremos a quienes encarnan la ética de la vida. Los demás serán dejados librados a su destino, a la autodestrucción que vosotros mismos habéis elegido. Seguramente se refiere al uso de armas nucleares. Siempre me siento feliz de estar entre vosotros, siervo de la fraternidad, y estoy seguro que la vida en la madre tierra continuará y que el reino de Dios se establecerá en la tierra con el retorno de Jesucristo, es el Mesías. Vuestro Adoniesis, firmado Planeta Tierra, 2 de septiembre del 2025, a través del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Bueno, con ese importantísimo mensaje que redondea, no solo habla de los 36 años de servicio, sino que también habla de los 7 años de tribulación que empezaron ahora, en estos días, que nos va a mostrar hechos que nunca hemos visto y que no siquiera somos capaces de imaginar. Y como dice el mensaje, nos pondrá contra las espaldas, contra el muro, y tendremos que decidir. Seguramente ahí nos daremos cuenta que no hay futuro material y tendremos que decidir si vivir o morir. Vivir es seguir a Cristo, seguir el mensaje de Cristo. Y morir es quedarse con el mensaje materialista del mundo anticrístico que nos gobierna. Bueno, mis queridos, Jorge, no sé si quieres agregar algo más. Sí, vivir significaría ir al nuevo reino, morir sería ir a la muerte segunda. Reiteramos, agradecimientos. JP más en español, a la agencia alemana DW, Canal 26, su programa Global 26 con Andrés Repeto, RT Noticias y Antimafia 2000 por su artículo con su periodista Giorgio Bongiovanni. Agradecemos a Claudio Rojas Barrueto porque podemos salir al aire. Bueno, mis queridos telespectadores, los esperamos la próxima semana en nuestro programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Muchas gracias y muy buen día.